Bueno, queridos colegas, conspiradores, en noviembre de este año van a haber elecciones en los Estados Unidos. Entonces yo creo que valdría la pena que analizáramos un tanto cuanto las relaciones peligrosas que han existido entre los presidentes de los Estados Unidos y los presidentes de México a lo largo de la historia. Sí, porque ahora una de las candidaturas es sumamente peligrosa para nosotros, la del señor Donald Trump. Y para ellos también. Que está amenazando en crear una barda entre México y Estados Unidos que paguemos nosotros, que está en contra de la migración de los trabajadores que cumplen con muchas funciones. Y lo del muro a mí me parece lo menos grave. O sea, bueno, sí, esa es una ocurrencia. O sea, la forma en cómo sería una presidencia bajo su mando me asusta. No solamente por los mexicanos allá, no solamente por los mexicanos aquí, sino por el mundo entero. O sea, creo que si alguien pudiera en un momento dado apretar el famoso botón rojo que nadie se atrevió a apretar en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, creo que ahorita puede ser Trump se podría echar esa trompada. No, bueno, hay que pensar que las relaciones entre México y los presidentes de los Estados Unidos han sido así, desde invasión, ¿no?, hasta sí, patio trasero. Wow. Hemos sido invadidos, hemos sido patio trasero, hemos sido productores de migrantes y de jornaleros agrícolas, sí, proveedores de droga. Hablemos. Yo creo que sí, es importante, sobre todo cuando nos han ayudado y cuando nos han lastimado, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos como McLean Ocampo, que es ese tratado tan importante. Tenemos la intervención de Josephus Daniels durante la expropiación petrolera, ¿no? La de Andrew Jackson durante la intervención. Sí. O incluso Clinton con el efecto tequila. Taft con Díaz, y luego Wilson con Madero, en fin. Creo que hay mucho de qué trabajar y mucho que abordar, pero sin embargo creo que debemos analizar siempre estas situaciones porque en realidad no nos conocemos. Es curioso que seamos vecinos, pero nosotros no sabemos cómo operan los Estados Unidos. Y a veces dicen, ¿por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro? Es no conocer lo que está sucediendo del otro lado. Pero bueno, pues pues brindemos porque las relaciones sean buenas, ¿verdad? Yo creo que desde que llegó el primer embajador de los Estados Unidos en México a principios del siglo XIX, el señor Joel Poinsett, ¿no? Joel R. Poinsett. Joel R. Poinsett. Ya empezaron los conflictos. Estamos hablando 50 años de la independencia de los Estados Unidos. Y a ese embajador lo nombra James Monroe, ¿te recuerdas? Sí, ¿cómo no? Y es un embajador muy interesante porque desde un principio, para inmiscuirse en la política interna de México, trae e inserta la logia yorquina. Y entonces... Opuesta a la escocesa. Opuesta a la escocesa, que había estado presente desde el virreinato ya estaban los escoceses. Y esta logia yorquina se va a utilizar para fines políticos y contiendas electorales. Porque creo que es muy interesante que empecemos desde ahí, pero hay que decirlo porque muchas veces nosotros los mexicanos parecemos la quinceañera ansiosa de que el día de tus 15 años llegue el príncipe valiente, así con los gringos. Es que va a llegar Obama y entonces sí vamos a ser muy felices los mexicanos porque Obama nos quiere. Discúlpeme, pero ninguno nos quiere. Exactamente. Nunca ningún presidente es amigo de México. De los Estados Unidos, ninguno. Bueno, Estados Unidos tiene intereses, no amigos, como lo dijo John Foster Dulles. Ese es el asunto, así hay que verlos. El presidente que llegue va a velar antes que por nadie, por los intereses norteamericanos y de su imperio. No van a pensar, ay, sí, es que qué bueno, qué bonita vecindad es la vecindad del Chavo mexicana. Jamás van a pensar en eso. Bueno, pero entonces, con excepciones, no, Alejandro, discúlpame, pero no. Siempre fueron injerencistas, siempre. Y todo ha habido siempre un trasfondo de conveniencia para Estados Unidos, claro, como debe de ser, supuesto, porque ellos como debe de ser, pero así que digan, somos carnales, qué bueno que tengo a México de vecino, chido, vamos a organizar un barbecue, no. Ya, a partir de ahí entonces veamos cómo entonces sí ha ido para arriba y para abajo. Sí. Pero yo sí quisiera recordar a Abraham Lincoln que tuvo un respeto y una admiración por Benito Juárez
insólito y que además lo hizo público mediante una carta. Pero eso no afectó en nada las relaciones. En alguna forma sí. Claro, pero ¿por qué lo hizo Estaban en medio de la Lincoln? guerra. No porque adorara a Juárez y qué bonito indito es el oaxaqueño. No era por ahí. Era el respeto al nombre institucional. No, era el respeto a que me están invadiendo los pinches franceses aquí y me quieren poner un imperio y una monarquía junto a mi república chingona. ¿Cómo? Así dijo, chingona. Estás hablando en inglés ahora. No, pero sí las relaciones entre Juárez y Lincoln, bueno, fueron relaciones entrañables. Especiales, pero especiales muy, porque estaba la guerra de secesión de los Estados Unidos. Bueno, sí, eso es cierto. Claro, y no tenían tiempo de andar volteando para ver cómo nos fregaban. Y tampoco podían entrar a correr a los franceses porque precisamente se escogió ese momento para... Pero es muy distinta su actitud de la de Andrew Jackson, que promueve la invasión de los yanquis a México y promueve y defiende a los tejanos. Pero es que espérate, entonces vamos viendo por partes. Toda la primera mitad del siglo XIX, ¿qué es lo que querían los gringos? No la amistad ni el comercio con México. Territorio. Exactamente. Sí. Lo que define a los gringos, digamos, de 1800 a 1860 es yo necesito territorio, quiero expandirme. Bueno, Hoyle Poinsett, la primera oferta que hace son $5 millones. Claro, llega con quiero Texas. Sí, quiero Texas, por $5 millones. A eso venía, $5 millones. ¿Por qué? Porque estaba despoblada Texas también. Mismos que le ofrecen Jackson a Santana cuando lo llevan prisionero a Santana a Washington. Y Jackson, y luego Butler, que es el segundo embajador, llega también, quiero Texas, y me llevo dos nochebuenas, dijo Poinsett. Me llevo Texas y 2 nochebuenas. Poinsettias. Que las llamó Poinsettias. Pero exactamente, o sea, el punto es que hay que ver el contexto de los gringos. En esa primera mitad eran puro territorio, no les importaba, jamás hubo un apoyo norteamericano a la independencia de México. Jamás. Nos tiraron de a loco, ni siquiera sabía cómo se llamaba bien Hidalgo. A Morelos decían que era un sacerdote de apellido Morillas. Porque no tenían ni idea, ni les importaba, porque Estados Unidos estaba tratándose de consolidar en términos territoriales, y esa es la primera mitad del 19, y entonces vemos la injerencia de Andrew Jackson, de James Monroe y de Polk, que son los tres grandes intervencionistas en México. ¿Por qué se declara finalmente la guerra entre México y los Estados Unidos? Pues desde 1803, cuando Alexander von Humboldt va a ver a Jefferson y le cuenta lo que es México, lo que hay en México, empiezan a salivar, ahí empiezan a salivar, y luego claro se dan cuenta de que el clero católico, ahí van los primeros 5 minutos, ¿no? No había permitido, había impedido la migración indiscriminada, y dijeron, quien vaya a entrar a México tiene que ser católico, mientras que en Estados Unidos musulmanes, protestantes, lo que fuera, no tenían ningún problema. Pero entonces quedaba despoblado Texas, y claro, 3,000 personas tenían en 1805 en toda Texas. Es increíble, ¿no? Lo curioso es que la guerra de Texas se inicia en 1835 con la batalla del Álamo y San Jacinto, etcétera. 36, ¿verdad? 35, 36. Y va a tardar como 4 o 5 años o más en hacerse la anexión. Ahora, ¿por qué no se hacía la anexión de Texas a los Estados Unidos? Porque ya preveían la guerra de secesión y no les convenía tener un estado esclavista más del lado del sur, ¿no? Por eso la fueron retrasando, o sea... Entre paréntesis, no nos han acabado de perdonar lo del Álamo, ¿eh? No. Sigue siendo una de esas grandes, junto con Pearl Harbor, sigue siendo 2 de las grandes afrentas a la dignidad y Columbus. A la ahí en defensa de Santana, Santana hizo bien en fusilar a los gringos que estaban en el Álamo, porque eran filibusteros. Era Crockett y sus amigos. Y la ley decía, cualquier filibustero que venga a territorio, de pena de muerte, y se los echó. Muy bien, qué bueno que los mandaron. Yo pienso que hizo bien. Bajo tierra. Remember the Alamo. Sí, bueno, ¿no? Sí, pero es que interesante que le dan más importancia a lo del Álamo que a lo de San Jacinto, ¿no? Porque en términos de estrategia militar fue mucho más importante la pérdida de la batalla de San Jacinto por parte de Santana, ¿no? Pero entonces vemos una política mayor o menor medida muy agresiva de Estados Unidos en esa primera mitad del siglo XIX, muy agresiva, tanto que perdimos Texas y luego la mitad del territorio nacional. Hay que poner un acento con el presidente Polk, porque el presidente Polk, el Polk le decían en Estados Unidos Polk el mendaz, mentiroso, dice que la guerra estalló entre México y Estados Unidos porque México
invadió territorio norteamericano y dijo, sangre norteamericana se ha derramado en territorio norteamericano. Mentira. No, no es cierto. Se derramó en territorio mexicano la sangre norteamericana, en el caso que, porque fue en realidad una escaramuza. Pero ¿qué consecuencias tuvo esta batalla de Carricitos famosa? La pérdida de Texas, de Arizona y de California. Bueno, y además Utah, Colorado, bueno. 2.400.000 kilómetros cuadrados, como dicen en broma, se quedaron con la mitad más grande. Pero que el pleito no era precisamente porque sangre norteamericana se derramó en territorio, que fue una gran mentira. Bueno, se tenía que haber, en todo caso, hecho una negociación, una multa, pero nunca podía haber tenido como consecuencia la pérdida de la mitad del territorio nacional. No, pero es que ya iban sobre eso, claro. Ellos iban ya sobre y curiosamente en Washington, si ustedes van, no hay un monumento por ejemplo, como el que tiene Lincoln, o como el que tiene Madison, o como el que tiene Jefferson, ¿no? Polk debe tener, me imagino, un monumento equivalente y no lo tiene. Ahora, curioso. No, porque incluso muchos gringos coincidieron que era un despojo. Que esa guerra había sido una guerra de despojo. Fue un robo. Hay un museo interesante en una población que se llama Harrisburg, que está cerca de Delaware, donde hay un museo sobre la intervención norteamericana. Y es la visión de esta museografía es bastante objetiva. Sí, también hacen ver que fue una injusticia, porque muchos, bueno, Quincy estaba totalmente en contra de la intervención, ¿no? Y ahí se da uno cuenta quiénes pelearon en la guerra de intervención. Zachary Taylor, que luego fue presidente de Estados Unidos. No, Taylor no. No, fue sí, claro. Taylor sí. Zachary Taylor de 1849 a 1850. Taylor sí fue, sí. Sí. Pero fíjate, entonces ahí entramos a la siguiente etapa. Perdón, déjame terminar. Otro que participó en la guerra fue Robert Lee, el general de los confederados. Y otro que participó fue Ulysses S. Grant, que también fue presidente de Estados Unidos. Que era justamente lo que en cierta forma demuestra que vinieron a hacer sus pininos militares y sus primeros escalaciones en México. No, lo que demuestra también es que el prestigio militar en Estados Unidos se convierte en prestigio político. Sí, también. Pregúntale a Eisenhower, ¿no? Bueno, en México también, pues Santana. Sí, bueno, ¿cuál prestigio militar de Santana? El desprestigio militar se convierte en desprestigio político. Entonces, en la siguiente etapa, o sea, después de esta etapa muy agresiva, que es pérdida de territorio, viene una etapa donde los norteamericanos ya no buscan territorio, sino buscan consolidar su economía. Bueno, la mesilla todavía, Alex. Bueno, hasta el 53. Hasta el 53, que es la vende Santana. Exactamente. Pero después de ahí, ya entramos en una etapa donde los norteamericanos veían a México como un enclave económico. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y ese periodo empieza en 1909. No, es todo el siglo XIX. Ah, no, pero espérate. Pero ¿cuándo cambia la actitud ya no beligerante? Es con Taft. No, yo creo que desde después de la mesilla, cuando ellos se meten en su guerra de secesión y cuando México entra a la intervención francesa. ¿Por qué? Porque entonces ahí vemos un Lincoln que no quiere tener una monarquía al lado. Al lado, claro. No quiere tener a los franceses, ni austriacos, ni nada que suene a cortes chafas y chabacanas europeas. Y entonces por eso hacen buenas migas el republicano Juárez con el demócrata Lincoln. Y se llevan bien, pero porque los dos querían una cosa, no tener a los franceses aquí. Y decían América para los americanos, pero para los americanos del norte. La doctrina Monroe, tan manoseada. Y tú, querido conspirador, comparte con nosotros qué opinas de la relación con nuestros vecinos del norte. @conspiradores40, #yo conspiro. #yo conspiro. Y tú, querido conspirador, comparte con nosotros qué opinas de la relación con nuestros vecinos del norte. @conspiradores40, #yo conspiro. #yo conspiro.
Hay momentos en la historia que sí vale la pena recordar en materia de intervenciones cuando apoyan, en el Tratado de Maclean Ocampo, apoyan al presidente Juárez mandando un par de barcos acorazados a Veracruz para que lucharan contra los barcos españoles que venían del lado de Miramón, precisamente para imponer a los ejércitos clericales en el poder. Pero ni siquiera eran españoles, eran dos que había comprado Miramón, sí. El Marqués de La Habana y el general Miramón. Sí. Y entonces Juárez dice, son piratas, y vienen los gringos y le ayudan a Juárez, claro. Pero con ese apoyo norteamericano, eso habría que reconocerlo. Pero nuevamente vamos, ¿por qué hubo apoyo? No porque nos quisieran mucho los gringos, los mexicanos vamos a ayudar, nos admiramos. Era una nueva colonia, otro exactamente, y claro que hubo ayuda norteamericana a Juárez. Pero igual, o sea, para que vean que los gringos cómo se han comportado, al que primero le ofrecen el Tratado Maclean Ocampo no es a Juárez. Habían venido a ver al presidente, me parece que es Zuluaga o Miramón, no sé quién de los dos, que era el presidente de los conservadores que gobernaba en la Ciudad de México. Era Zuluaga. Y a él le ofrecen lo mismo que le ofrecieron a Juárez después, lo mismo, pasos a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, por el norte, por posibilidad de que el Estado los ejércitos norteamericanos... No era nuevo, ¿no? No lo aceptan los conservadores porque los conservadores siempre vieron como enemigo a los gringos y se van con Juárez, Juárez sí lo acepta. Pero nuevamente, insisto, o sea, ya es una cuestión totalmente distinta, pero en la visión norteamericana. Y luego termina todo este periodo ayudando a México contra los franceses por cuestiones de que aquí no querían una monarquía, y quien la sabe leer muy bien a los gringos es Porfirio Díaz. Por supuesto. Claro. Que es cuando además ellos se dan cuenta de la inmensa cantidad de recursos naturales que tiene este país. Y por ejemplo, petróleo, ¿no? Y hacen migas inmediatamente. Y por eso se da la reunión Taft-Díaz en Ciudad Juárez en 1909. Pero hasta el 9. Pero todo el porfiriato desde 1876 es lo que se conoció como la invasión pacífica. Entonces llegaron las industrias, las inversiones, la minería, el petróleo y el ferrocarril. Es otra forma de colonización. Y luego me quedé pensando que hay una tercera invasión, aunque no se considera como tal, que es la expedición punitiva, ¿no? Claro. Finalmente entran a territorio La del nacional. 16, sí. Claro. Sí. Tan solo 2 años después. Pero fíjate... la del 14 nos invaden en Veracruz y en el 16 nos invaden por la frontera. La expedición Pershing para arrestar a Pancho Madero. Pero exactamente, hay que ver nuevamente, insisto, amistad, mis polainas. Sí. O sea, no. Está Henry Lane Wilson metidísimo en la caída de Madero, el pacto de la embajada. Está la que dijiste, la invasión de 1914 de Veracruz. Está la expedición punitiva, aun cuando fue aceptada por Carranza, porque no la quedaba de otra, de Pershing en 16. Más las presiones de Woodrow Wilson de que se pusiera en paz la República y estuvieran tranquilos. Y la de 27, cuando Plutarco Elías Calles promulga la ley petrolera, bueno, estuvimos a punto también otra vez una guerra. de ser invadidos. Inclusive el propio presidente Calles logra tener los planos del desembarco en todo México, precisamente porque no estaban de acuerdo con las leyes petroleras del presidente Calles, ¿no? Ahí vemos al presidente Coolidge. Coolidge era el que estaba absolutamente decidido a invadir México para que no se perdiera el petróleo en manos de los mexicanos. Sí, o sea, ha habido siempre una actitud intervencionista y de apoderamiento de los recursos. Hasta que las condiciones cambiaron y se da la expropiación petrolera, que la aprovechó muy bien Cárdenas porque ya venía la guerra en Europa. Y entonces fue la manera en que presionó al gobierno de Estados Unidos, y gracias a que Roosevelt puso en su lugar a las compañías petroleras, fue que se pudo solucionar el conflicto ante la posibilidad de que México entrara apoyando o simplemente con su petróleo. ¿Por qué no iba a entrar a la guerra México? Pero que apoyara con el petróleo a las potencias del eje. Ahí entonces sí fue, y se llamó la política de la buena vecindad del Chavo. Y ahí sí, claro, hay que ver cómo Josephus Daniels, que era el embajador, cómo colabora. En la fotografía de la expropiación petrolera, al lado izquierdo del presidente Cárdenas, está el embajador Josephus Daniels. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Sí, porque la embajada de los Estados Unidos siempre ha sido una especie de oficina alterna del gobierno de este país. Bueno, desde ahí salen muchos de los lineamientos que se aplican, muchos de los decisiones que se toman salen desde la embajada y siguen saliendo, no podemos dejarlo, ¿verdad? Sí, bueno, ahora no, porque no hay embajadora, lleva 8 meses en la congeladora. Fíjate, eso es una cosa rara en la Ciudad de México, porque lo que había sucedido fue cuando Huerta no hubo embajador, era el encargado de negocios.
Pero ahorita sí está rarísimo eso. Pero el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado Bueno, pero ahí es Jacobson. un pleito de ellos. Roberta Jacobson. Pero entonces viene una etapa de complicidad, ahí sí, entre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos mexicanos. A Estados Unidos nunca le pensó que aquí estuviera la dictadura perfecta. No. Nunca le pensó... le era conveniente. Nunca le pensó el fraude electoral, nunca le pensó la guerra sucia, nunca le pensó... México se convirtió en un muy buen muro de contención. Centro de espionaje. Exacto, contra la idea comunista. Pero para Estados Unidos también era mucho más fácil entenderse con el dictador en turno de la dictadura perfecta, llámese Alemán, Cárdenas, Ávila Camacho, Alemán, todos los que son de la dictadura perfecta, Echeverría, López Portillo, entenderse con uno que controlaba el Congreso y que controlaba el Poder Judicial, pues con eso dice, no necesitamos una democracia en México, ¿para qué? Para meternos en problemas, viva el tapado y viva lo que sea. No, de hecho, ellos ¿no? sancionaban la figura presidencial mexicana, ellos podían decir, podían negarse o podían aprobarla. No abiertamente, Alejandro, pero sí. Pero yo no encuentro ningún caso donde hubieran vetado a alguien. Así como para decir que los gringos definían la elección. Bueno, acuérdate, por ejemplo, cómo no quieren reconocer al gobierno del presidente Obregón, el presidente Harding. Exacto. Y tienen que firmar los tratados de Bucareli. Bueno, pero porque ahí estaba... Otro interés, que el petróleo. Claro. Pero después de ahí... Nada. Pero fíjate cómo le dan armas a Obregón para que precisamente mate o reprima o como extinga a todos aquellos que no querían como presidente, como candidato a la presidencia, al presidente Calles. Pero los dos grandes cómplices del sistema político priista fueron Estados Unidos, desde fuera, y la Iglesia desde adentro. Desde adentro, claro. Pero tú no piensas que, por ejemplo, la investidura de Carlos Salinas de Gortari, que ya venía hablándose del Tratado de Libre Comercio, obviamente fue sancionada por los gringos, porque había otros candidatos que podían haber gobernado el país en lugar de Carlos Salinas. Yo no creo, porque cuando Salinas toma el poder, no sabían luego los gringos que iban a perder con el demócrata Clinton. Acuérdense que cuando va muy bien con su Tratado de Libre Comercio Carlos Salinas de Gortari, y de repente pierde los republicanos. Todos creían que se iba a reelegir George Bush. Y tómala. Pierde. Entonces, no, yo creo que no se metieron mientras México no permitiera ser un foco de espionaje del mundo comunista o que apoyaran causas. Eso durante la Guerra Fría, por supuesto. Estamos hablando prácticamente hasta los 80. Clinton, presidente, no quería reconocer la importancia del TLC, y allí hubo una gran discusión técnica, comercial, diplomática, entre Carla Hills, que era la representante del gobierno norteamericano, con Jaime Serra Pucha aquí en México, y lograron revertir la antipatía original de Clinton en contra del TLC. Y gracias a que firmamos 4 acuerdos paralelos, ¿te acuerdas? Sí. O 3 acuerdos paralelos que era más oprobioso aún. Incluyendo el embargo atunero. Todo ese tipo de cosas. O sea, para que vean, por eso insisto, no hay un presidente que diga, él es mi cuate. O sea, son vecinos, como te comportas con tus vecinos, das los buenos días, das las buenas noches, pero generalmente son un dolor de cabeza. Y los vecinos hacen caca en tu puerta. Por ejemplo, claro. A ver, me quedé pensando en los campos de amapola en los años 40 en Sinaloa, prohijados por el gobierno norteamericano, por el gobierno de los Estados Unidos, porque los norteamericanos también somos nosotros, prohijados para surtir de heroína, de morfina a las tropas, claro, a las tropas que están pero bueno, y luego cuando termina la Segunda Guerra Mundial se quedaron los campos y se convirtió en un negocio redondo para los creadores de la heroína, ¿no? ¿Con qué te quedas, Alex? Ya se acabó. Yo me quedo con esa idea, o sea, simplemente yo no soy un anti-yankee, pero creo que tenemos que conocer esa historia y seguir pensando que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de vecindad, no de amistad, y que no esperemos que quien llegue, es que Hillary va a llegar y entonces va a abrazar a todos. No es cierto. Estados Unidos, yo me quedo con la frase de Tolls, no tiene amigos, tiene intereses. Y así hay que plantear la relación. Lo que nos convenga a nosotros como mexicanos, nuestros intereses, que se pueda negociar con Estados Unidos. Yo estoy a favor de la creación del muro que propone Donald Trump, que empiece justamente arriba de California, el muro empieza en todos los territorios que nos quitaron. Lo hacemos con enorme gusto e incluso lo pagamos. Me late que sería un poco más largo que También no pasa porque nada. se va angostando ya rumbo al sur.
Yo me quedo con que es muy importante analizar estas relaciones entre los presidentes de Estados Unidos y México para entender muchos de los aspectos de nuestra vida que los han cambiado, que han sido modificadas, que han sido trascendentes para la vida en México, que derivan del otro lado, que se nos imponen desde el otro lado. Y eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo, para que la gente pueda dar una respuesta coherente, ¿verdad? A mí lo que se me ocurre es aprender las claves del éxito norteamericano. Yo creo que hay muchos aspectos de la vida norteamericana que a mí me gustaría descartar de entrada, pero hay otras tantas que sí me gustaría expandir, digamos, el conocimiento recíproco entre ambos países para ver cómo lo hicieron en aquellos aspectos que a nosotros nos gustaría imitar y también a ellos les gustaría imitar de nosotros, porque sí que nosotros también tenemos. Pero yo creo que yo lo que propondría primero pues es un gran conocimiento recíproco entre los dos países para que nos entendamos y sepamos cómo operamos cada uno. Y entonces, esto es lo que yo propondría, y un mayor intercambio cultural y educativo. Salud. Salud, salud.